¿A dónde me iré de tu presencia, Padre Santo? Si en todas partes estás tú y de tu presencia está llena toda la tierra, todos mis caminos te son conocidos, Señor. Andaré por ellos y te alabaré mientras viva. Aleluya. Muy buenas tardes, una vez más les saludamos, ¿verdad? Esperando que se encuentren bien. En esta tarde les traemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y queremos traerles, dice la palabra de Dios, que la escrituras es vida. Escudriñar las escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar acerca del verdadero camino hacia Dios. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos y le parecen idóneos para llegar al cielo, pero en realidad toda la persona que quiera llegar hacia el cielo, pues tiene, ¿verdad?, solamente un camino, según la palabra de Dios, es Jesús. Y bueno, vamos a hablar en esta tarde acerca del verdadero camino hacia Dios. Ahí en Juan 14, 4 al 6, dice así, Juan 14, 4 al 6, dice: «Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí». Una vez más el verso 6 dice: Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí». Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, y nos recalca. Jesús mismo dijo a Tomás, porque le preguntaba, ¿verdad?, que cómo podía llegar hacia el cielo, a la vida eterna, que le mostrara el camino. Entonces le dijo el Señor Jesús: «Tanto tiempo, ¿verdad?, que estoy con vosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida». La palabra dice, el Señor dice que el que le ha conocido, ¿verdad?, ha conocido la vida. Para llegar a Dios, queridos amigos y hermanos, debemos estar en el camino correcto, en el camino de Dios, en su camino, en el verdadero camino, y ese es el camino de Jesús. Ese es el camino de Jesús que nos ha marcado a través de las Sagradas Escrituras, porque no hay otro camino, o que el hombre pueda inventarse un camino o agarrar muchos caminos. En realidad, toda aquella persona que quiera tener parte con Dios debe de acercarse a Dios como Él lo quiere. En el libro de Proverbios, capítulo 16, 25, dice así la Escritura. Si tienes por ahí una Biblia, apunten las citas que se les dicen para que ustedes la lean en su Biblia, ¿verdad? Ahí en la Sagrada Escritura la lean y corroboren que así sea. Proverbios 16, 25 dice: «Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte». Y así es, hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que por la religión, en su religión, estando en su religión, es el camino correcto, o que hay muchas formas para llegar a Dios, pero en realidad no es así. Solo hay una forma, y el camino a la vida eterna es Jesús, y es a través del Evangelio de Jesucristo, a través de su palabra. Hay muchas religiones en el mundo que hablan de Dios, pero que en realidad Cristo no está en ellas, porque las religiones no salvan. Cualquiera que sean sus enseñanzas hechas por sus líderes, no pueden darnos entrada al cielo. Solo Cristo nos ha dado entrada por su gracia. La Biblia dice: «Por gracia sois salvos». Aleluya. Bueno, por gracia sois salvos. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que por sus buenas obras, o porque sea bueno, ¿verdad?, con su prójimo, porque comparta el pan con su prójimo, eso es bueno hacerlo, porque Dios mismo dice: «Amarás a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo». Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios habla, ¿verdad?, acerca de que debemos de amar y ayudar a nuestro prójimo, a los necesitados, a los enfermos, pero eso no nos da la entrada hacia Dios. La Biblia dice ahí en Juan 3:16: «Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Totalmente nos enseña solamente que hay una forma. Todo aquel que crea en Jesucristo dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación, queridos hermanos y amigos, es por gracia, no es porque nosotros seamos dignos o la podamos comprar, la podamos adquirir por otra forma. La salvación es para toda la raza humana de cualquier nación y lengua, solamente que crea en Jesucristo, que confiese que Jesucristo es Dios, le ame y le sirva y le adore mientras vivamos en esta tierra. Y bueno, si alguno decide, ¿verdad?, buscar la verdad, Jesús lo dijo, yo soy la verdad. He encontrado a veces a muchas personas que cuando se les predica la palabra de Dios dice, pues la verdad hay muchas religiones y ya estoy harto de tanta religiosidad, y si me dijera alguien en realidad cuál es la verdad. Hermano y amigo, si tienes una Biblia allá en tu casa, ábrela, ahí en el libro de Juan donde estamos leyendo. Jesús le dijo, yo soy la verdad. Si tú amas a Dios, buscas y obedeces lo que dice la Escritura, estarás en el camino correcto, estarás en el camino que lleva al cielo, en el camino de salvación. En el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, obedeciéndole. Así dice, andarás, dice, en los caminos de Dios. Bueno, pero la gente en estos tiempos no quieren, ¿verdad?, quizás andar en los caminos de Dios. Preguntan, pero no quieren meterse al camino de Dios, que es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren ellos buscar su camino que les agrade, conforme a ellos les agrade, ¿verdad? Y no les quite la mala vida que llevan, el pecado. Quieren ellos ser libres, pero dice la palabra de Dios, andarás en sus caminos obedeciéndole a Jehová. Quizá en tu Biblia diga Yahvé, es lo mismo, ¿verdad? Jehová es en hebreo, Yahvé es en latín, pero dice andarás en sus caminos con sabiduría, temiéndole. La palabra de Dios dice la palabra que quiera, la persona que quiera agradar a Dios debe de guardar en su corazón, la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios debemos de guardarla en nuestro corazón, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, es vida. Gloria a Dios. Por eso Jesús mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que debemos de andar en sus caminos, y porque Él examina nuestro caminar y sabe cómo vivimos, cómo andamos en esta vida, cómo nos movemos en esta vida, cómo somos, qué pensamos. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Algunas personas se creen sabias porque son de grande intelecto, ¿verdad? Tienen mucho estudio, pero el intelecto, ¿verdad?, es vano si no está basado en la palabra de Dios. Aquí el único que te puede hacer sabio para la vida eterna, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si la persona, ¿verdad?, ama a Dios, teme a Dios, será una persona sabia que podrá elegir el camino a la vida eterna, que podrá elegir el verdadero camino. Solo Dios puede enseñarnos su verdadero camino. Solo Él puede ayudarnos a encontrar el verdadero camino, pero el hombre debe de pedírselo. El hombre debe de tener deseos, ¿verdad? Deseos de entrar a ese camino, deseos de decirle a Jesús, ayúdame. La Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de hombres cuando Jesús andaba en esta tierra, hombres necesitados, ¿verdad? Que por ejemplo el ciego pues era un hombre ciego, ¿verdad?, que había sido ciego de nacimiento. Sin embargo, él no dijo, pues ya estoy ciego, seguiré ciego. Él buscó y gritaba pidiendo, ¿verdad?, la solución de su problema. Y cuando oyó que Jesús pasó por ahí, no se quedó mudo. Él decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y bueno, Jesús, ¿verdad?, le mostró el camino de la vida, porque le dio la vista una vez más
Y bueno, también le regaló la paz y el gozo, que dice la Biblia: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En Primera de Reyes 8, capítulo 8, verso 36 dice: tú oirás desde el cielo y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino. Aquí nos habla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de este siervo de Dios, que decía que cuando el pueblo de Dios, cuando la gente clamara a Dios, le pidiera a Dios, dice: tú oirás desde el cielo y perdonarás el pecado de tus siervos, de la gente, de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino. Cuando la gente clama a Dios y es sincera, ¿verdad?, consigo misma y con Dios, y decide y le dice: Señor, yo quiero caminar en realidad por ese camino que me lleva a la vida eterna. Hay una parte de las Escrituras que dice que la vida no consiste en lo que posee el hombre. La vida no consiste en lo que tenga el hombre. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Lo que nosotros podamos hacer, sea mucho, sea poco, esto es pasajero, y ya la tumba, la muerte, nada nos llevaremos, ¿verdad? Todo, ¿verdad?, se quedará, pero sigue la vida eterna. Dice ahí en el libro de los Hebreos: está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, si aquella persona nunca se preocupó por elegir y buscar el verdadero camino o clamar a Jesús, dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Querido amigo, es necesario que busquemos el verdadero camino, que nos preocupemos por lo eterno. Bendito sea Dios. Aquí nos está hablando, dice que si el pueblo invoca a Dios, Dios perdona sus pecados y Dios nos enseña, abre nuestros ojos para ver el verdadero camino en que podamos caminar, en que anden. Solo la persona que se interesa por conocer el camino y lo busca y pide a Dios será enseñado de Dios. Así dice, ¿verdad?, la palabra de Dios: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvo. Eso es lo que dice Dios para la humanidad: mirad a mí. Pero bueno, depende del hombre que quiera mirar a Dios, porque Dios dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, todas las ciudades, naciones, pueblos, ranchos, todos que miren a Dios. ¿Y cómo lo van a mirar? Bueno, pues a través de la Escritura. Gloria a Dios. Muchos tienen Biblias en su casa. Bueno, léanla, porque la Biblia es vida, porque Dios quiere que caminemos por sus caminos que llevan a la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere y se preocupa. Dios se ha preocupado para que nosotros conozcamos el verdadero camino y nos los ha dado, que es Jesús. En el libro de Job, capítulo 3, verso 4 dice: ¿no ve él todos mis caminos? Pregunta Job y dice así: ¿no ve él todos mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios sabe el camino que la persona decida tomar en esta vida. Dios conoce todo de usted, Dios conoce todo de ti, Dios conoce todo de mí, y dice que aún Dios cuenta todos nuestros pasos. Así es que dejemos nuestros caminos que nosotros pensamos que están correctos, y caminemos por el camino de Dios. Que el camino de Dios, ¿cuál es? Es su palabra, es el Evangelio. Gloria a Dios, su palabra es vida. Jesús mismo dijo: arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Este es el verdadero camino. El salmista David, siendo un siervo de Dios, un rey que gobernaba un pueblo, un rey que no necesitaba, ¿verdad?, pues de nada, pero él sentía la necesidad de andar en los caminos de Dios. En el Salmo 86, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que te tema. Y el problema en la actualidad es que el hombre no quiere ser enseñado. Este rey decía: enséñame, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Querido amigo, pídele a Dios que Dios te enseñe, que abra tus ojos del alma, de tu espíritu, para que puedas verle y caminar, y afirme tu corazón en las cosas eternas. En la actualidad
en la actualidad es que el hombre no quiere ser enseñado, no quiere, ¿verdad?, que Dios le enseñe, ni pide ser enseñado de parte de Dios, y es por eso que el hombre se ha equivocado del camino correcto, del camino verdadero, y solo la palabra de Dios nos enseña, pero necesitamos escudriñarla, necesitamos leerla y necesitamos creerla, porque hay mucha gente que conoce la Escritura, ya ha leído mucho, ya sabe mucho, pero no la obedece. Pero bueno, necesitamos creerla, escudriñarla y obedecerla. Bien dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Para qué? Para que lleguen al camino correcto. En el Salmo 50, 23, queridos amigos y hermanos, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Jehová. Todo aquel que en realidad quiera y tenga deseos que sean ordenados sus caminos para andar por los caminos donde Dios pide, Dios le mostrará la salvación, porque dice la Biblia que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Si tú crees en Dios, Dios quiere ayudarte y te quiere enseñar, porque la religión no salva, la teología no salva, la profesión no salva, lo que tú tienes, seas rico, seas pobre, no salva. Lo que te salva es Jesús. Solo aquel que quiera ordenar su camino podrá ver las cosas eternas, las cosas de Dios, y por lo consiguiente Dios le mostrará el camino de la salvación, que es Jesucristo el Salvador. En el Salmo 84, verso 5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Por qué? ¿Por qué es bienaventurado? Porque un día ese hombre, ¿verdad?, que tiene las fuerzas en Dios, y que en su corazón está las cosas de Dios, que en su corazón habita, ¿verdad?, el poder saber de Dios, el querer conocer de Dios, dice que es bienaventurado, porque un día, ¿verdad?, estará con Dios. La Biblia dice ahí en los Evangelios: bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo creo que toda la gente quiere ver a Dios, un día quiere estar con Dios, pero para estar con Dios debemos de amarle, de adorarle, y también de querer conocer sus estatutos y su palabra y guardarlas en nuestro corazón. Pero aquellos que no se interesen por buscar los caminos de Dios, sino antes andan en todos los caminos, menos los de Dios, andan en los caminos, ¿verdad?, en sus necesidades, en sus enfermedades, en sus dificultades, bueno, le buscan por todos lados, le buscan por la brujería y la hechicería, por todos caminos, ¿verdad?, menos a Dios, no miran al cielo, y bueno, piensan, ¿verdad?, que están bien, y que así, de esa manera, podrán llegar con Dios, pero no, porque son bienaventurados aquellos que en su corazón tienen el deseo de adorar a Dios y temen a Dios. Así es que es necesario que examinemos, ¿verdad?, cómo estamos en nuestro camino y seguir el verdadero camino, que es Jesucristo, el Señor. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando eran esclavos, les dio sus ordenanzas, les dio sus estatutos, pero aún así el pueblo no quería caminar en los caminos de Dios, como hoy en la actualidad. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la promesa a todos, ¿verdad?, porque Dios no hace excepción de personas. A todo aquel que cree en Jesucristo, Dios le ha dado la promesa de ser salvo, de tener su amor, y de que cuando deje de existir en esta vida, tendrá vida eterna. Dios ha dejado su palabra, la Santa Biblia, pero el hombre debe de interesarse por buscar el verdadero camino. En el Salmo 95, 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Así también hoy en día la gente divaga en otras cosas, busca otras cosas, pero no quieren conocer, y no les interesa conocer ni obedecer el camino verdadero de Dios que llega a la vida eterna.
el camino que lleva al cielo. Pero hoy es el día en que tú puedes pedirle al Señor Jesucristo y decirle, como el salmista, enséñame, oh Dios, tus caminos. Si en verdad eres sincero, si tú eres sincero, ¿verdad? Puedes pedirle, Señor, enséñame tus caminos y andaré por ellos. Y si tú lo haces de corazón, serás una persona bienaventurada, serás hijo de Dios. En el Salmo 119:5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El hombre por sí solo no puede ordenar su camino, pero si el hombre quiere y le pide a Dios que le ayude, Dios le ayudará a ordenar sus caminos. ¿Para qué? Para guardar su palabra, para guardar sus estatutos, lo que Dios pide, ¿verdad? Que se le obedezca, porque Dios es un Dios, ¿verdad? Que es un Dios justo, un Dios bueno. Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. La gente a veces cuando le hablamos acerca de Dios que es amor, le da gusto, le da alegría, y en realidad Dios es amor, porque dice que Dios ha amado tanto al mundo, pero Dios es justicia. Un día nos juzgará a ti y a mí, y si no buscamos los caminos de Dios, nunca podremos estar con Él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Vamos a ver lo que dice allí en el libro de Lucas. Alabado sea el nombre de Jesús, la historia, ¿verdad? De un hombre, ¿verdad? Que no se interesó por los caminos de Dios, que no se interesó por saber y conocer. Lucas 16:19 al 24 dice así, 16:19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, dice, y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el Hades o infierno, que lo mismo estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Así es, bueno, este hombre, ¿verdad?, tuvo su oportunidad para que buscara a Dios y no lo hizo. Bueno, este hombre gozó, ¿verdad?, de un privilegio de tener todo, ¿verdad?, lo que pues él deseaba. Tuvo salud, riquezas, pero no se acordó del camino que es a la vida eterna. Querido amigo, Dios quiere llevarte al cielo. Si lees todo este capítulo, habla, ¿verdad?, de que aquel hombre que mendigaba, ¿verdad?, el alimento, él sí tenía, ¿verdad?, el amor de Dios, puesto que dice que muriendo vinieron los ángeles y se lo llevaron, pero murió aquel hombre que nunca se interesó por escudriñar la palabra de Dios, y tuvo su paga, ya no tuvo oportunidad de entrar con Dios al cielo. Así es que, hermano, amigo que me escuchas, no sé cuáles sean tus caminos, pero los caminos de Dios son santos. Elige y busca el camino que es Jesucristo, y tendrás paz en tu casa, con tu familia, y sobre todo tu nombre será escrito en el libro de la vida, porque todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, gracias porque tu palabra nos ha enseñado acerca de qué es el camino, la verdad y la vida. Te rogamos por todos aquellos que nos alcanzaron a escuchar. Señor, abre su corazón y su mente para que ellos atiendan a tu voz, Señor, y crean a tu palabra y se conviertan con todo el corazón a ti, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Bueno, pues esta ha sido la historia, la que hemos leído de este hombre. Este ha sido también el tema que hemos compartido con ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga. Soy el pastor Taurino Yáñez Hernández. Estamos para servirle a Dios aquí en la zona centro de Ciudad Valles, aquí en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319. Las reuniones son miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta la próxima. ¿A dónde me iré de tu presencia, Padre Santo? Si en todas partes estás tú
y de tu presencia está llena toda la tierra. Todos mis caminos te son conocidos, Señor. Andaré por ellos y te alabaré mientras viva. Aleluya.